que nosotros la vimos la semana pasada, pero en ese momento nosotros vimos o trabajamos la gráfica mediante tabla de valores, ¿ya? Entonces, los que estuvieron presentes, los que vieron los videos después, se dieron cuenta de que es mucha pega, po, ¿ya? Hay mucho que calcular, hay que completar esa tabla de valores y es bien fome, bien tediosa, entonces, y más encima con el riesgo de equivocarse. Entonces, para que sea efectiva la tabla, ustedes tienen que evaluar muchos puntos, ¿ya? Si se dieron cuenta, yo evalué como 7 puntos por tabla, por lo bajo, para tener una idea, ¿ya? Pero es muy lento ese proceso. Por ese motivo, existe un método alternativo, que es el que les voy a presentar ahora, y que necesito que tengamos bien claras las partes o como yo lo distribuí, ¿ya? Porque cada concepto significa una parte de la gráfica, ¿ya? Entonces, recordando un poquito los dibujos de la semana pasada, ¿cómo me quedó? Me quedó bueno, y a puro Word nomás, a puro PowerPoint. La semana pasada yo le demostré varias imágenes donde había una curva que era bien particular y que era común en todas esas imágenes, ¿ya? Esa curva era esta, la llamada parábola, ¿ya? Que esta es como especie de U, que tiene esta característica, ¿ya? De hecho, aquí les tengo una otra situación como por ejemplo el lanzamiento de algún balón, de alguna piedra, de algún cohete incluso puede ser, no sé, que tienen este comportamiento parabólico, es decir, suben, suben, van en curva, llegan a un máximo, después empiezan a bajar, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que es un comportamiento parabólico y que se puede modelar con la función cuadrática, ¿ya? Obviamente, si estás jugando la pelota no voy a andar calculando estas cosas, pero para que se entienda de que sí existe un modelo que incluso puede llegar a conocer en cada momento dónde va a estar la pelota, ¿cierto, profesor? Exactamente. Por eso que cuando jugamos la pelota nosotros sabemos, Hacemos muchos goles. claro, o no hace muchos goles. Sabemos cómo tirar la pelota. Ya, vamos. ¿Llegó público o no? Veamos, a ver cuántos. Pareciera que no. Uno, Zúñiga. Don Benjamín. Hace rato que no me recordaba. Ya te tenía como 100% asistencia. Ya. Chiquillos, una función cuadrática nosotros la definimos el otro día, que son todas aquellas de esta forma. Ax cuadrado más bx más c. Donde el a, el b y el c eran números reales, o sea, números. ¿Ya? Con la única condición de que este numerito, el a, no podía ser cero. Era lo único que habíamos conversado. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy día es lo que se llama concavidad, discriminante, intersección con el eje Y, intersección con el eje X, eje de simetría y un vértice. Son 6 pasos, por así decirlo, 6 procedimientos que nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos graficar de forma más rápida, ¿ya? A lo mejor parece mucho, pero una vez que uno lo empieza a hacer, se acostumbra y lo hace mucho más rápido que una tablet, ¿ya? Entonces acá, vuelvo a decir, necesito que tengan su hojita, su cuaderno y vayan anotando cosas importantes, ¿ya? No todo, sino cosas importantes. Por ejemplo, el concepto 1 que nosotros tenemos que tratar es lo que se llama la concavidad, ¿ya? La concavidad significa, en términos simples, en una palabra, orientación, o sea, la gráfica, la orientación de nuestra gráfica. Esta orientación de esta gráfica tenemos dos casos, este de acá y este de acá. De hecho, nosotros lo hicimos la semana pasada, pues. Cuando hicimos esa tablita, nos dimos con estos casos, uno que era como carita feliz y el otro carita triste, ¿ya? Eso lo hicimos. Sin embargo, yo les pregunté ese día, ¿y por qué pasará eso? Entonces ahí algunos me como que dieron algunas ideas, pero todavía era como muy poca la información que ustedes tenían como para justificarme. Chiquillos, para saber yo, sin hacer ningún cálculo, cómo va a ser la gráfica, si va a ser cóncava hacia arriba, tal como lo tengo escrito acá, o cóncava hacia abajo, o en términos simples, carita feliz. Uy, que estoy creando horrible. O carita triste, ¿ya?
Así de simple, tenemos estas dos posibilidades. Tú solamente lo vas a mirar con el A, o sea, con el número que acompaña el X cuadrado, o sea, el A. Si este número que acompaña el X cuadrado es positivo, no importa cuál, positivo, sí o sí, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba, o va a tener orientación hacia arriba, ¿ya? Si el A es menor que 0, o sea, negativo, sí o sí, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo, carita triste, ¿ya? Y nosotros podríamos apostar nuestro sueldo y el de todo el año, y esta cosa se va a seguir cumpliendo. ¿Sí o no, profesor? Sí, siempre es así. ¿Ya? Entonces, no hay que dudar de esto porque, claro, bueno, si tú quieres dudar, bueno, anda a graficar 20.000 funciones y te vas a dar cuenta de que se sigue cumpliendo, se sigue cumpliendo, se sigue cumpliendo, ¿ya? Entonces, chiquillos, si ustedes quieren saber cómo va a ser la orientación, simplemente mira el número, el A. Ustedes ya saben identificar, entonces ya no sería un problema, ¿ya? ¿Lo anotaron, chiquillos? ¿Lo anotó el Nico? ¿La Yarela? Mientras apuntan, aprovechamos de saludar a Darinka, Patricia y Sebastián Poblete, que se unieron también, profesor. Saludos allá para la transmisión. Hola, Drinka. Hola, ¿quién me ayudó? A ver. Sebastián, hola. Sebastián Patricia, hola. Poblete. Ya, chiquillos. ¿Lo notaste? Confirman. Concavidad. Tengo dos casos, hacia arriba, hacia abajo. ¿Cómo lo veo? Con el A, el coeficiente A o parámetro A. ¿Ya? ¿Confirmado? ¿Puedo seguir? Nadie escribe nada todavía, no confirman, pero me imagino que sí, sí, es bastante simple. A positivo, feliz, A negativo, triste. Ese es como el resumen que hay que tener claro. Y el dibujito, por si acaso, si uno no sabe lo que es carita feliz o carita triste. Exacto. ¿Ya? En todo caso, si necesitan esta diapositiva, yo se la voy a, al final de la clase se la publico aquí. ¿Ya? Siguiente. Paso número 2. Esto es un viejo conocido porque esto lo hicimos hace muy poco y es el tema del discriminante. ¿Ya? Nosotros dijimos que podíamos calcular el discriminante para poder determinar el tipo de solución, no resolver la ecuación cuadrática. Ojo, ¿ya? Era para determinar el tipo de solución. Sin embargo, acá también entra a jugar. ¿Por qué? Porque el tipo de solución también afecta a la gráfica. ¿Ya? Bueno, aquí les tengo. Ahí está el discriminante. Recuerda que esta parte venía de la fórmula general, entonces el B, el A y el C son los números de la misma ecuación cuadrática. Son números. Entonces acá les presento tres casos. ¿Ya? Pasa lo siguiente, de que si tú o nosotros o ellos calculan el discriminante y les da un número positivo, nosotros vamos a poder asegurar de que esa gráfica va a tener dos cortes con el eje X. ¿Qué significa esto? De que acá tengo mi dibujito, este es un puntito y estos son dos cortes o intersecciones, ¿ya? Pero eso pasa solamente cuando el discriminante te da positivo. No me importa el número, pero me da positivo. También Eso tenemos se este caso. asocia a, Dime, eso se dale. asocia, profesor, a que tiene dos soluciones reales distintas. Entonces no va a Exacto. haber un solo punto de contacto, sino que son dos. Y tiene lógica, pues, claro. Entonces tenemos dos soluciones distintas, dos cortes. ¿Eh? Se van entrelazando estas cosas. Después, esto, si el discriminante lo calcula, le hace todas tus cosas ahí y te da cero, nosotros podemos asegurar de que va a tener un solo corte con el eje X. ¿Ya? Esto es un corte. ¿Y eso cómo lo relacionamos a la cantidad de soluciones? Porque cuando te daba cero, el discriminante era porque tenía dos soluciones reales iguales. O sea, coinciden en el mismo punto. Por eso que acá tenemos un corte. ¿Ya? Por si acaso. Y si tú calculas tu discriminante y te da negativo, es bien simple. Nosotros habíamos dicho en ese momento de que no tenía solución a los reales. Es decir, no podía solucionarla por ahora. Eso implica de que en el dibujo igual se va a poder dibujar. Ojo.
Sin embargo, estas son las denominadas que no van a tener corte con el eje X, o para mí más simple, es las que andan volando. ¿Ya? Porque si te das cuenta, no tiene corte. Anda ahí moviéndose por el plano cartesiano nomás, sin ningún problema. ¿Qué más? ¿Se me queda algo, no, Nico? Yo creo que no. Un corte aquí. No, no, de momento no. Que fue bueno igual que se le hiciera esa aclaración entre la cantidad de solución y la cantidad de cortes. Sí, porque van de la mano, son es el mismo concepto, pero diferentes interpretaciones para estos casos. ¿Quién más llegó? ¿Hay alguien no? Veamos, vamos a revisar la lista de invitados. Ver todos. Tenemos los mismos participantes todavía, profesor. Una burla, ¿en serio? Habemos 8. Habemos 8. Eso quiere decir que son solo 6 estudiantes. Oye, cada profe vale por 4, entonces igual estamos ganando. Sí. No, se pasaron. Ya, chiquillos, lo anotaron, hicieron sus dibujitos, lo escribieron en una hojita o algo. Por ahí veamos qué dice el chat. Escribieron listo, pero eso fue de la definición anterior. Sí, Ya. dice Patricia. Estamos listos, estamos ok. Ya. Después, ojo, después vamos a hacer un ejemplo, así que calma. Pero necesito primero ir sacando cosas relevantes de estos conceptos. ¿Ya? El paso 3 o procedimiento 3 como quieran llamarlo, es lo que se llama la intersección con el eje Y. ¿Ya? O sea, en términos simples, una intersección es donde hace el corte de la gráfica. En específico, con el eje Y. ¿Ya? La gracia de esta intersección es que, tal como lo tengo acá bien resaltado, es un punto. Un punto. Y un punto tiene coordenadas. Por lo tanto, va a tener una coordenada X y una coordenada Y, que nosotros después vamos a poder ir a graficar. De hecho, este es el primer punto importante que nosotros vamos a poder dibujar. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero yo con intersección? Si te das cuenta que tengo un dibujo, tengo una gráfica, y a este puntito, con rojo mejor, a este puntito donde hace el corte la gráfica con el eje Y, es lo que nosotros llamamos a esta intersección. Y si te das cuenta, aquí en la gráfica es una, y siempre es una, ¿ya? No te va a dar el caso de que hay una gráfica que tenga 2, 3, 4, no, eso no pasa. La intersección con el eje Y es única, solo una, ¿ya? Y lo bueno es que es bastante simple calcularlo, ¿ya? De hecho, aquí se las tengo remarcadas, de que si nosotros queremos encontrar este punto de intersección, significa, si te das cuenta acá, que tengo el 0 en el origen. Entonces este 0 yo lo evalúo en esta función y me va a dar el corte con el eje Y. O en palabras más simples, tú simplemente escribes, por ejemplo, 0,c. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjate, voy a inventar una. No sé, en 2x al cuadrado más 3x más 8. ¿Ya? Si nosotros lo hiciéramos así como a mano, todo medio lento, nosotros diríamos, tengo que evaluar el 0, y eso significa que yo tengo que cambiar la x por 0, así, así, ¿ya? Entonces, f de 0, ¿cuánto vale? Esto se anuló, y al final me queda el puro 8. Entonces, ¿tiene sentido llegar y reemplazar el valor de c en nuestro punto? La verdad que sí, ¿ya? Porque al final de cuentas, cuando tú evalúas el 0, el único que sobrevive es el término c. Por lo tanto, en este caso, para este ejemplo que les puse, yo puedo fácilmente decir, sin calcular nada, digo, entonces el punto de intersección para este caso va a ser 0,8 y no calculo nada, y yo sé que está bueno. ¿Me entienden eso, chiquillos? Entonces lo relevante es mirar el término C, ¿ya? O sea, el número que queda al final, generalmente. Ya, esa sería el punto de intersección. ¿Cómo quedaron ahí? ¿Bien o no? Déjame tomar agua, si no me ahogo. Hasta el momento, profesor, como decía antes de iniciar con cada uno de estos conceptos,
sin duda que vamos mucho más rápido que estar evaluando la tabla, porque hay muchas cosas que son de vista más que de cálculo. Eso, sí. Es análisis en realidad. Se analiza la función y se asigna condiciones según el comportamiento que nosotros podemos observar. Entonces, es más análisis que cálculo. Claro. De hecho, el pensamiento de nosotros como profe es siempre prepararlos para lo que es alguna prueba que a ustedes les toca dar en cuarto, po, prueba de transición o lo que como se llame cuando les toque. Y tenganlo presente de que ustedes no van a ir a usar tablita de valores, po. No es una opción la tablita de valores, pese a que sí da respuesta, porque es muy lenta, po, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que recurrir es sí o sí a este tipo de herramientas, que son básicamente una, conocimiento, saberlas, y lo otro es, bueno, si hay que hacer algún cálculo que sea bien específico, no voy a estar 3 horas calculando una tabla, Exacto. ¿cierto? O muchas veces nos preguntan también qué valor debe tomar, por ejemplo, C para que tenga tal comportamiento. Entonces ustedes van revisando ahí como el análisis que ustedes conocen de la función. Dicen, el C el que indica, por ejemplo, el corte con el eje Y. Entonces, Claro. si le preguntan por eso, ya sabría más o menos, porque muchas veces te ponen el dibujo y te hacen preguntas respecto a ese dibujo. ¿Qué comportamiento tiene tal parámetro para que se cumpla esta condición? Entonces no te Claro. sirve calcular. O también te preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la imagen. Ya, ahí te colocan un dibujo, entonces tú tienes que empezar a mirar y analizarla. ¿Y con qué se hace? Con esto. ¿Ya? Exacto. Con estas cosas. Ya, entonces, siguiente. Next. Aquí estamos. Esto se llama, número 4, intersección con el eje X. ¿Ya? Chiquillos, esto va de la mano con el discriminante. ¿Por qué? Porque dijimos en el discriminante que es la cantidad de cortes o intersecciones con el eje X. Por lo tanto, si el discriminante dice una cosa, acá también tenemos que reflejarlo. ¿Ya? Por ejemplo, pongámoslo en el caso donde tú tienes un discriminante que era positivo. Es decir, deberían tener dos soluciones o dos cortes o dos intersecciones en el eje X. ¿Ya? Lo que pasa aquí es que en el discriminante nosotros sabemos que tiene dos cortes, pero no sabemos cuáles son en específico. ¿Ya? Y para poder graficar nosotros necesitamos saber específicamente y qué número es y cómo lo calculo. ¿Ya? Entonces, eso lo hacemos acá. ¿Cómo se hace? Aquí yo le tengo en rojo. Dice solución de la ecuación. O en términos simples, resolver la ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Y se los voy a marcar en una nube. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a tener que resolver la ecuación ya sea con factorización o con fórmula general. Ustedes ven lo que leen más rápido. ¿Ya? ¿Debido a qué? Porque nosotros cuando resolvemos la ecuación cuadrática te entrega dos soluciones. Por ejemplo, esas dos soluciones son números. Y esos números nosotros podemos reescribirlos como punto de intersección, tal como lo tengo escrito acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación cuadrática, la resolvemos y nos dio la solución 2 y 3. ¿Ya? Entonces yo tomo ese 2 y ese 3 y los reescribo de esta forma. 2,0 y 3,0. Y estos son puntos que tienen coordenadas y por lo tanto se pueden graficar, ¿ya? Entonces recuerda este orden. X1 significa la solución 1,0. El 0 siempre va, no te preocupes. El otro, X2, o sea, la segunda solución, 0, también el 0 va siempre, ¿ya? Entonces este puntito acá, tienen coordenadas. Y esto va a ser X1,0 y este de acá va a ser X2, uy, X2,0, ¿ya? Pero lo relevante es que aquí tenemos que resolver la ecuación, ¿ya? ¿Llegó alguien o no? No puede ser, seguimos igual. Seguimos ¿Tenemos igual, menos profesor. o no? Ah, No, habemos 8 todavía. Estamos vivos. ya. Chiquillos, ¿cómo vamos? Hasta ahí. Benjamín, Darinka, Nicolás.
Patricia, Sebastián, Yarela. Si se fijan, recién ahora hicimos un cálculo. El Nico dice que va bien, ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me salió? Sí. Ya. ¿Tomaron nota, chiquillos? Ya, me imagino que es un sí. Siguiente. Número 5 y penúltimo. Esto se llama eje de simetría. Le tiene que sonar el término simetría porque me imagino que en física, en primero medio, se ve algo de transformaciones relacionado a la óptica o algo así. O en general matemática igual se ve, pues. Si ustedes saben de qué simetría es cuando tenemos, por ejemplo, un espejo y refleja lo que hay en un lado para el otro. ¿Ya? En este caso, un eje de simetría, nosotros lo vamos a dividir, o sea, lo vamos a definir como una recta, ¿ya? Una recta. Entonces acá en el dibujito, esto que lo tengo aquí como en rayitas, sería el eje de simetría. ¿Cuál es la gracia del eje de simetría? Es que divide en dos partes iguales a la gráfica, ¿ya? Si te das cuenta, yo por ejemplo podría decir, este puntito que está acá, también debería estar a la misma distancia de acá. ¿Por qué? Porque son simétricos, ¿ya? Esa es la gracia. Este eje me divide en dos partes justamente iguales la gráfica. ¿Por qué es importante esto? Porque podría pasar de que tú conocieras solamente la mitad de una gráfica, pero como sabes de que existe un eje de simetría, tú simplemente al otro lado copias lo que estás mirando de un lado. ¿Ya? Esa es la relevancia del eje de simetría. Ahora, lo bueno es que si te das cuenta, tiene fórmula también, pues se puede calcular. Y es bien piñiñenta la fórmula. Menos b partido en 2a. ¿Quién es b? ¿Quién es a? Bueno, los números de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Esto es un número. Por lo tanto, es bien accesible calcularlo. ¿Ya? Ahí estaríamos. El eje de simetría es una recta que me divide en dos partes iguales la gráfica. Y también es paralela al eje Y, pero siempre va a ser paralela. Entonces no es como tan relevante. ¿Ya? Bien. ¿Cómo vamos ahí? Eje de simetría, entonces, una recta que divide en dos partes iguales. Con eso basta y sobra que ustedes sepan. Entonces, si ustedes por algún motivo, en un futuro, cuando se pueda ir caminando por la calle, se encuentran conmigo, con el profe Nico, nosotros les preguntamos sobre estas cosas, ustedes ya saben defenderse, ¿por cierto? ¿Cierto, profe? De, de hecho, en el eje de simetría, si hacemos la asociación con la tabla de valores, nos vamos a dar cuenta que la tabla de valores es una tabla espejo, con la única Sí. diferencia que del cero hacia un lado cambia el signo nada más. Cuando yo me acuerdo que justamente lo vimos, lo tratamos el otro día, cuando dijimos que se iban repitiendo algunos valores, ¿ya? Era precisamente por eso, porque los puntitos son simétricos, ¿ya? Entonces las coordenadas obviamente también deben cumplir cierta característica simétrica. Ya, ese es el eje de simetría. Y llegamos al último, que este es el llamado vértice, ¿ya? Y el vértice va de la mano del eje de simetría. ¿Por qué? Porque eso lo voy a explicar. El vértice de una parábola corresponde al punto más alto o al punto más bajo de la curva. Y en esos casos recibe un nombre, chiquillos. Por ejemplo, para este primer dibujo, este puntito que estoy marcando se llama mínimo y corresponde al punto más bajo. Por el contrario, este de acá, si te das cuenta, si la orientación es hacia, es carita triste, por así decirlo, este puntito es el más alto, por lo tanto va a ser un máximo. Estos puntitos como tales se denominan también vértices, ¿ya? Y como dije yo, son puntos. Y como son puntos, se pueden, o sea, tienen coordenadas, tienen componentes. Una coordenada X, una coordenada Y. Y si te das cuenta, es con fórmula, ¿ya? Por ahora lo vamos a trabajar con fórmula. Y si te das cuenta más aún, la primera parte, ¿qué cosa es? A ver si tienen buen ojo.
La primera parte, ¿qué cosa es? ¿De dónde viene? Empieza con D, de dedo. ¿No? ¿Algún voluntario? Mira, oh, se me está moviendo sola la diapositiva. Tiene algunos parecidos, por chiquillos. Mírenla, mírenla. ¿No? ¿Todavía no? Oh, el Nico Vázquez, que seco. Muy bien. Bien, Nico. Chiquillo, el vértice es una composición de dos cosas. Primero, por un lado, tenemos una parte que es el mismo eje de simetría. Si te das cuenta, era la misma fórmula. Y esta otra parte, al final de cuentas, igual tiene relación con el discriminante. ¿Ya? Entonces, como si tú tienes que aprenderte fórmula, como que se están reutilizando, entonces tampoco es como tanta cosa que debes aprenderte. Primero que todo, ¿por qué tiene que ver con el eje de simetría? Porque si te das cuenta acá, si yo trazo un eje de simetría acá, justamente tiene que pasar por el mínimo o por el vértice. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? De que el eje de simetría, si tú lo sacas, acá lo reutilizas. Y lo único que tendríamos que estar calculando sería esta parte de acá, que al final de cuentas igual es fórmula. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo, este es un punto que tiene coordenadas y por lo tanto lo que nosotros vamos a dibujar. ¿Ya? Y sería, pues, no hay más que eso, son 6 pasos, que por ahora a lo mejor es mucho, pero después se tienen que acostumbrar. Nosotros si hubiéramos estado en clase normal, les hubiera dado como 20.000 ejercicios para graficar. Y después hubiera sido lo más normal del mundo. Así que, ahí, pues. Entonces, vamos a hacer un nuevo ejemplo, a ver cómo se hace esto. Ah, ojo, ¿por qué le estoy dando esta alternativa? Porque en la guía de septiembre hay un ítem, el ítem 4 si no me equivoco, donde ustedes tienen que graficar. Ok. Si ustedes quieren graficar con la tablita de valores, yo ya no tengo drama. Por ahora se las acepto de que ustedes puedan hacer su tablita. Pero si alguno de ustedes quiere hacerlo con este método, con estos conceptos, que es el ideal, y de hecho para allá vamos a tener que apuntar, sería bueno que ya empezaran a hacerlo por sí solos, ¿ya? Entonces ahí les doy la opción, así que tomen apuntes de eso, de que el ítem 4 de la guía de septiembre pueden hacerlo con tablita o con estos conceptos, ¿ya? Hagamos un ejemplo, pues, a ver cómo se hace esta cosa. Aquí tenemos esto. Chiquillos, lo más relevante acá, como que de partida, lo que tú tienes que hacer es identificar el A, el B y el C, porque con eso trabajamos todo el rato, ¿ya? Entonces necesito ahora un voluntario que me hable, o una voluntaria que me hable, y que me ayude, po. Ya, ¿quién me dice? ¿Quién es A, B y C? No se peleen, tranquilo. El Benjamín, yo sé que quiere trabajar, que quiere ayudarme. ¿O estoy equivocado? La Darinka, la Michelle, el Nico, la Patricia, el Sebastián, la Yarel. Ya, pues, ayúdame. Nadie, en serio. A ver. Ya. El Nico me dice el A igual a 1,
el B vale 6 y el C no hay. Ya, y si no está, vale 0. ¿Está en lo correcto, chiquillos? La Patricia dice el A vale 1, el B vale 6 y el C no hay. ¿Ya? No, el Nico me dice el A es menos 2. No, A ver, a ver, ojo ahí, a ver, ojo a ver, ahí. ¿cómo se? Me está dando un ataque. Estamos confundidos entre los signos y entre los números. Ah, ahí la arreglaron, po. ¿Qué pusieron por ahí? No. Hicieron. El No, es uno 1. es El menos 1 uno. es. Sí. Ah. Y el Nico me dice, me equivoqué por la X al cuadrado. Ah, sí, obvio. Claro que sí. Muy bien. Ya, pues, chiquillo. Tenemos que. Imagínate, si tú te equivocas al identificar esto, te equivocas en todo lo que venga después. Ese es un pequeño detalle. ¿Ya? Cuidado con eso. Ya. Listo, vamos con el primero. Esto se llama concavidad. Oye, pero necesito escuchar su voz, po. Ayúdenme con eso. Un poquito. A ver, ustedes mirando sus apuntes que anotaron, ¿qué cosa era la concavidad? ¿Mm? ¿Qué era la concavidad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué miro? ¿Qué hago? Ya, pues, vamos. Todavía nada. Vamos, muchachos. Es parte incluso de la discusión que teníamos recién. Indica si A es cóncava hacia arriba o es hacia abajo. Ya, y en este caso, ¿cómo sería? Porque dijimos que nosotros tenemos que mirar el A. Y en este caso, el A vale menos 1. ¿Y el menos 1 qué tipo de número es? ¿Y cómo afecta a la gráfica? No anotaron, porque es cosa de mirar. Hacia abajo, la Darinka me dice. Tarinka pregunta, hacia abajo es negativo. Esto es negativo, ¿cierto? Y si era negativo, nosotros concluimos de que la gráfica sí o sí tiene que ser de esta forma. Por poner un ejemplo, ¿ya? O sea, esto es carita triste. Y es eso, no hay nada más que eso. Entonces en tu cabeza ya tenemos que tener bien clarito de que nuestro dibujo, al final de cuentas, tiene que ser cóncavo hacia abajo, ¿ya? Eso nomás, nada más que ser. Siguiente, discriminante. Como es el discriminante, tengo que calcularlo. Por lo tanto, el discriminante en su fórmula es b cuadrado menos 4 por a y por c. Ya, ¿algún voluntario que me ayude, por favor? Ujú. Serían 6 al cuadrado. ¿Cuánto? ¿6? Sí, 6. ¿Ya? Menos 4 ¿Ya? por menos 1 y Bien. por 0. Ok. Entonces, ¿cuánto es esto? 6 al cuadrado. 36 Bien. Menos 4 por menos 1 y por 0. Menos 4 por menos 1 y por 0. ¿Cuánto da eso? El cero hace toda la pega ahí. 0. ¿Cuánto? 0. 0. ¿Ya? O sea, esto vale 36. ¿Qué concluimos de esto? No me importa el número, pero concluimos qué cosa. El 36, ¿qué tipo de número es? ¿Positivo, negativo o el 0? Positivo. Ok. ¿Y qué significaba cuando era positivo? ¿Cuántos cortes iba a tener?
o intersecciones. ¿Mm? ¿Cuántas intersecciones? ¿2, 1 o ninguna? Me quedó más que claro que anotaron nada. Me mintieron. Han dañado mi corazón con esto. Chiquillos, es cosa de mirar. Ustedes tienen ahí su resumen al lado y dirán, cuando el discriminante da positivo, significa que tenía 2 cortes, 2 intersecciones. Ya, esa es la conclusión para esto, nada más. Después, número 3, dijimos que era la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Y era también para resumirla, era una pequeña fórmula que era 0, C. Por lo tanto, ¿quién es el voluntario que me diga, ¿y cuál es el punto en este caso de intersección del eje Y? ¿Cuánto vale? ¿Mm? ¿Cuál es este punto? Por el chat nada aún. ¿Qué coordenadas tiene este puntito? Vamos. ¿Mm? Dijimos que este punto siempre lleva la primera coordenada 0. Eso no te falla con nada. Siempre va a ser. Pero el C en este caso, ¿cuánto valía? De hecho, está escrito un poquito más a la derecha, profesora, ahí arribita. Ahí, para ser exacto. O sea, debería ser ese punto el 0,0. Ojo, esta es una coincidencia nomás. No siempre va a ser 0,0. Pero en este caso, el C vale 0, por lo tanto, estoy obligado a escribirlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, chiquillos, guardémoslo porque lo vamos a utilizar después. Parece una carita. Ya, entonces seguimos. 4. Esto se llama intersección con el eje X. ¿Y quién me da el procedimiento en estos casos? ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar las intersecciones con el eje X? ¿Qué les encerré en una nube verde? En la nube verde que noté yo. Estaba Dime. escrito lo que eran las soluciones, profesor. Eso es lo que estaba escrito. Aquí está, pum. La voy a pintar. Oye, me quedó buena la nube. ¿Sí? Se resuelve la ecuación cuadrática, chiquillos. Ahí ustedes eligen con factorización o con fórmula general. X es igual a menos b, en este caso sería menos 6, más menos raíz de 6 al cuadrado menos 4 por menos 1 y por 0. Si se dan cuenta, la parte que está dentro de la raíz es el discriminante, y el discriminante nosotros ya lo calculamos y nos dio 36, así que no estén calculando de nuevo. Ya, ustedes llegan y lo copian. ¿Ok? Esto significa que nos va a quedar menos 6 más menos raíz de 36. Y abajito nos queda 2 por menos 1, menos 2. Tenemos claro de que la raíz de 36 se puede sacar, y en este caso vale 6. O sea, aquí tengo esta posibilidad. Y sacamos la primera solución, que en este caso va a ser menos 6 más 6 partido en menos 2. Y sacamos la otra solución, que va a ser menos 6 partido en menos 2. Ya, rápidamente, chiquillos, me queda muy poco tiempo. ¿Cuánto vale la primera? Menos 6 más 6 es 0. Y Es 0 0. menos 2 es 0, chiquillos. Ya, esto vale 0. La otra, menos 6 es menos 12. Y menos 12 dividido menos 2 nos va a quedar 6 positivo. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Ojo, no termino acá. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos que hacer lo siguiente, escribirlo como punto. No es lo mismo resolver que escribir. ¿Por qué? Porque mira cómo lo voy a hacer yo. Dijimos que iba en este orden, x1,0 y x2,0. ¿Ya? El x1, ¿quién es? Ah, es 0. Entonces acá lo voy a reemplazar como 0,0. ¿Y el x2 quién es? Acá lo encontramos que valía 6. Entonces te va a ser 6,0. Y estos chiquillos lo vamos a guardar también. ¿Ya? ¿Ya? Esto se llama eje de 0,0 simetría. el medio del... El origen. Sí, Sí. Va a calzar justo ahí. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Ya, entonces, chiquillos, dijimos que el eje de simetría era una recta que divide en dos partes iguales. ¿Y cómo se calcula? Bien facilito. Menos b partido en 2a. ¿Alguno me quiere ayudar ahora? Por favor. menos 6 Menos 6 partido en... y 2 por menos 1. Ya. O sea, esta cosa nos va a quedar menos 6 y menos 2. ¿Cuánto vale entonces? 3. 3 positivo. ¿Ya? Porque de negativo digo negativo nos queda positivo. ¿Ya? Entonces, y esto, chiquillos, lo vamos a guardar para después. Y eso no va, pues. Y nos vamos al vértice, el último. ¿Ya? El que les voy a recordar, el vértice era con fórmula. Y la primera parte era menos b partido en 2a, que no hay que calcularla de nuevo porque ya la calculamos. Es el eje de simetría, ¿ya? La otra parte sí que hay que hacerlo. Déjame escribirlo acá. Ahí está. Entonces, aquí al ladito, me queda poco espacio. Calculemos esto. 4ac menos b cuadrado, todo esto partido en 4a. Ya, ayúdame. 4 por menos 1 por 0 menos 6 al cuadrado. Ya, Y 4 por menos 1. bien. Si nos damos cuenta, el 4 por menos 1 y por 0, el 0 hace toda la pega y nos va a anular toda esta parte. ¿Ya? Queda menos 36 Sí, partido en menos 4. eso, Y menos 4. ¿Cuánto da esto al final? 8, creo. 9. 9, 9 positivo. ¿Ya? ¿Qué significa este 9? Que nosotros acá, aunque voy a escribirlo aquí chiquitito, nuestro punto que debemos graficar, nuestro vértice, perdón, que debemos graficar, va a tener coordenadas 3,9. ¿Ya? Y a ver, con verde, esto guardémoslo, porque es importante. Ya, si nosotros sacamos cuenta de lo que nosotros vamos a dibujar, al final tengo un punto, tengo 2 puntos, tengo 3 puntos y tengo 4 puntos. Pero son 4 puntos muy específicos, pues no están al lote. Que al final de cuentas eso es lo que hace la tabla de valores, que si tú no le achuntas a los valores en específico, entonces no falla. ¿Ya? Yo el otro día cuando estuvimos construyendo la tabla, yo puse igual a propósito esos valores porque eran específicamente los que se necesitaban. Pero no siempre van a ser así, ese es el problema. ¿Ya? Entonces acá lo que yo voy a hacer es que voy a sacar en limpio y voy a escribir los puntitos. ¿Ya? Entonces el primero era 0,0, el segundo era también 0,0, el tercero era 6,0 y el cuarto era 3,9. Veamos qué pasa. No venía preparado, aquí apareció de forma espontánea mi plano cartesiano. Entonces vamos, 0,0, tal como dijo la Anastasia, está justo en el origen, está en el medio. ¿Ya? Entonces aquí lo estoy marcando con azul. Ese estaría listo, 0,0. Pero si te das cuenta, el siguiente también está ahí mismo. Ahora, ¿eso es malo? No, pues bueno, porque
menos información que tengo que dibujar, po, ¿ya? Está ahí mismo. Después, 6,0. 6,0. Busco el 6 en el eje X y me quedo aquí mismo. 6,0. Espera, lo voy a escribir mejor. 6,0. Y acá me queda 0,0. Ahí me está mejor. Oh, me va a faltar el plano cartesiano. 3,9. Significa que yo busco el 3 en el eje X y el 9 arriba. Chuta, no me va a alcanzar mi plano. Ya, digamos que está aquí. ¿Ya? Ustedes me entienden. Digamos que ese puntito es el 3,9. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, estamos listos. Si te das cuenta, a final de cuentas, con apenas 3 puntos, nosotros vamos a graficar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué concavidad tenía esto? ¿Alguien que me recuerda? Hacia abajo, Hacia negativo. abajo. ¿Ya? Y como es hacia abajo, carita triste, yo sé que esto tengo que dibujarlo de esa forma, pues entonces vamos a tratar. Ahí. Ahí. Y me quedó, pero perfecta mi gráfica. Ahora, si uno la quiere maquillar más, uno sabe de que acá en el medio hay un eje de simetría. ¿Ya? Y graficamos con muy poca información, pues esa es la gracia de esto.